Salmo número 128. Y como ustedes pueden notar allí en sus Biblias, hermanos, como parte del título, encontramos las palabras o la frase cántico gradual. Esta frase, hermanos, la encontramos desde el Salmo 120 hasta el Salmo 135. En estos salmos se menciona pues estas palabras. Estos salmos, hermanos, se dice que eran cantados por los peregrinos que subían al templo de Jerusalén. Esto es, eran cantados por todos los del pueblo de Israel que subían a Jerusalén en las fiestas. Por lo menos sabemos que había 3 fiestas anuales en donde pues eran convocados todo el pueblo para reunirse en el templo en la ciudad de Jerusalén. Por eso es que se llaman salmos graduales. No se sabe con exactitud cómo es que cantaban estos salmos pues, los israelitas cuando subían a Jerusalén, pero se sugiere o se sugieren varias formas, pero pues lo que sí sabemos es que pues eran cánticos de alegría, de gozo, porque iban al lugar donde pues era importantísimo para ellos, hermanos. Y en este Salmo 128 comienza diciendo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y así continúa este salmo, hermanos. Pero encontramos un elemento muy importante y esencial en este salmo, hermanos, que nos habla acerca de aquello que produce estabilidad en la familia. Y el elemento importante es el temor de Dios. Y en esta hora pues quiero hablar, hermanos, hacia ustedes acerca de las bendiciones de temer a Dios. Este salmo nos describe algunas de esas bendiciones, hermanos, porque pues no son todas las bendiciones las que encontramos en este salmo. En la Biblia encontramos muchas más bendiciones que vienen a aquellos que temen al Señor. Pero vamos a ver cuáles son los que se mencionan en este salmo. Entonces, el temor de Dios, hermanos, es el elemento esencial que produce estabilidad en la familia, porque este salmo es uno de los salmos que habla acerca de la familia, de las bendiciones de Dios. Sí, en este caso, al que teme al Señor y se dirige pues generalmente a la cabeza del hogar, pero estas bendiciones son para toda la familia. Y bueno, en el versículo 1 dice que todos aquellos que temen a Jehová son bienaventurados. Esa es la primera bendición. Los que temen al Señor son dichosos. La palabra bienaventurado, hermanos, pues significa, como muchos ya sabemos, bendecido, dichoso, feliz, ¿verdad? Bendecido, dichoso o feliz. Así que todo aquel que teme a Jehová
es una persona dichosa. Si es un varón, pues es un varón dichoso. Si es una mujer, pues una mujer dichosa. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, dice el Salmo 128:1. Todo aquel que teme a Jehová. Esta frase, hermanos, se repite 2 veces en este salmo. Todo aquel que teme a Jehová. Se repite 2 veces en este salmo. Y es la cláusula que debe cumplir todo aquel que quiera ser dichoso, feliz, bendecido. Esta es la cláusula. Temer a Jehová. Todo aquel que teme a Jehová. La palabra para temer o la palabra temer indica reverencia, asombro, pero también atemorizar, miedo o espanto. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 10, se habla del miedo que Adán y Eva tuvieron de Dios. Dice Génesis 3:10, y él respondió, Adán, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Bueno, la lectura continúa porque estaba desnudo y me escondí. Esto ya revela pues el pecado o el resultado del pecado de Adán. Pero en Éxodo 3:6 encontramos este concepto de temor, pero con el sentido de reverencia y respeto. Éxodo 3:6, donde la palabra del Señor dice así, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, le tuvo respeto, le tuvo reverencia. Así que todo aquel que teme a Jehová es dichoso, es feliz. Esta es la bendición que se tiene. Ser feliz, ser dichoso. ¿A quién no le gusta ser feliz? ¿A quién no le gusta ser bendecido? ¿A quién no le gusta ser una persona dichosa? ¿Quién no quisiera? Yo pienso que todo mundo anhela esto. Pero ¿quiénes realmente llegan a ser dichosos, felices, bendecidos? ¿Y quiénes realmente llegan a sentirse satisfechos? Pues quienes temen a Jehová. Solo quienes temen a Jehová. Porque esa felicidad no es efímera. Esta dicha no es temporal ni pasajera. Las bendiciones del Señor no tienen límite. Por eso todo aquello que venga de Dios es duradero, trasciende. Todo aquello que pertenece a Dios y que viene de Dios para sus hijos, pues son de gran valor, son bendiciones grandes. Así que solo quienes temen al Señor son bendecidos de esta manera, con dicha, felicidad o bendición. Pero también dice este salmo en el versículo 1,
bueno, Salmo 128:1, que anda en sus caminos. Esto es importante también, porque esto es resultado de temer a Dios. Entonces, no solamente es asunto no es asunto emocional solamente, sino es un asunto integral en la vida del ser humano. Entonces, quien teme a Dios, como resultado, va a andar en los caminos de Dios. Por eso el Salmo lo menciona: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. El término camino en la Biblia, hermanos, se refiere a la forma de vida de una persona. Y cuando dice aquí que anda en sus caminos, se refiere a que pues se vive conforme al estilo de vida que Dios diseñó para toda persona, para su creación o sus criaturas, y ahora para todos sus hijos. El andar en el camino de Dios significa vivir en una forma en la que la obediencia a Dios es importante y está presente en todo tiempo. Vivir en los caminos del Señor es conformarse al estilo de vida que Dios diseñó, y no conformarse al estilo de vida que se tiene fuera o aparte de Dios. El temor de Dios está entonces presente, siempre relacionado con la obediencia a Dios en la vida diaria. Deuteronomio capítulo 8:6 nos dice lo siguiente: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Guardarás, ¿qué cosa? Los mandamientos de Jehová tu Dios. O sea, los mandamientos de Dios son los que dan forma a este estilo de vida que cada hijo de Dios debe desarrollar en su vida. Y esa es la manera en la que va a andar en los caminos de Dios, guardando. Y guardar implica obediencia, obedeciendo las enseñanzas, los mandamientos, los principios, los valores divinos. Y de esta manera muestra su temor a Dios. Y eso es lo que pidió Dios al pueblo de Israel, y eso es lo que pide Dios a sus hijos, a su pueblo nuevo, a su nuevo pueblo. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Pero en Deuteronomio capítulo 10 y 12 también encontramos lo siguiente, hermanos. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que está pidiendo Dios, ¿verdad? Es lo que pidió Dios al pueblo de Israel. Que temas a Jehová tu Dios, le dijo. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Jehová Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué pide Dios de ti? Que eres su hijo, que eres su hija. ¿Qué pide Dios de ti?
como dice aquí en Deuteronomio, sino que le temas. Entonces, ¿qué pide? Temor. ¿Qué pide? Que andes en sus caminos. Pues eso viene, les digo, como resultado del temor de Dios o a Dios. Amarle también es resultado de. El servicio también es resultado de. Entonces el salmista, hermanos, deja claro que esa bendición de la dicha, la felicidad y toda otra forma en la que Dios satisface a sus hijos, requiere el temor de Dios. Y está abierta también, esa bendición está abierta para todos. No está limitado para algunos. Inclusive, pues para los que no son hijos de Dios, también pueden recibir esta bendición siempre y cuando pues cumplan con la cláusula de temer a Dios, que tomen la decisión de temer a Dios y entonces recibirán la bendición de ser bienaventurados. Pero otra bendición que encontramos aquí, hermanos, es que quien teme a Jehová o a Dios le irá bien. En los versículos 2 al 4 encontramos esto. Dice en el versículo 2, quien teme a Jehová le irá bien. ¿Cuándo? Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos. El salmista indica que la persona que teme a Dios podrá disfrutar de la labor de su trabajo. Va a disfrutar su trabajo, pero también va a disfrutar el fruto de su trabajo. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Así que esa bendición para todos los hijos de Dios. Y para los que no lo son, también. Si quieren ser partícipes de esto, pueden serlo, tomando la decisión de volverse a Dios, de rendir su vida al Señor, de temer a Dios. Así que esta es la promesa de bendición de Dios. Te irá bien. Esto es, las cosas te saldrán bien. A pesar de las dificultades, a pesar de los retos, a pesar de las oposiciones, a pesar de las tribulaciones que se puedan presentar en la vida, todo te irá bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La persona que teme a Dios es obediente en su diario vivir. Y en esa obediencia, pues viene la bendición. Por eso es que el Señor dice, el salmista dice, le irá bien. Y le irá bien no de acuerdo a los estándares de los hombres, sino a los estándares de Dios, que siempre son más altos que la de los hombres. La gente puede evaluar el irle bien a alguien con lo material solamente, con la fama, con las cosas terrenales.
Sin embargo, hermanos, la evaluación de Dios de lo que es el bien, pues trasciende a todas estas cosas. Lo material forma parte de, pero no es lo más importante. Porque alguien puede tener todo lo material, todo lo terrenal, y ser una persona miserable en su vida y en su hogar, en su familia. Pero Dios bendice mayormente y principalmente en lo espiritual. Dios bendice mayormente en la vida interior de la persona. Dios bendice lo que el alma necesita. Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esas son las bendiciones mayores, más grandes, hermanos. Lo que el espíritu y el alma necesitan. Ahora, eso no significa que Dios no bendice materialmente. Que Dios no tiene cuidado, no significa que Dios no tiene cuidado de sus hijos mientras vivan en la tierra. Claro que sí. Dios bendice y promete bendiciones, pero no son lo más importante. Lo más importante son las bendiciones que llegan a nuestro espíritu y llegan a nuestra alma. Así que, pues estas son grandes bendiciones del Señor para su vida. Pero también, pues será bendecida en su familia y a través o por su familia. Quien teme a Jehová tendrá una gran familia. Y esto es una bendición. Y esa familia también va a ser bendecida. De hecho, tener una familia donde Dios es el que reina, es el que gobierna, como pues podemos leer en el Salmo 127, dice: si Jehová no construye la casa, esto es, si Jehová no construye la familia, en vano trabajan los que la edifican. Bueno, aquí la familia, se usa la figura de una casa para describir a la familia. Entonces, si Dios está presente, Dios está en medio, pues todo va a ser una gran bendición. Dice el versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Ahora pues no se quieren tener muchos hijos, ¿verdad? Pero en el pasado, tener muchos hijos representaba una gran bendición del Señor. Tenían sus razones, tenían sus motivos, pero eso representaba una gran bendición. Por eso es que dice, tu mujer será como vid que lleva muchos, o que lleva fruto a los lados de tu casa. Esto se refiere a los hijos, ¿verdad? Tu mujer tendrá pues muchos hijos que te alegrarán, que te harán ver las bendiciones de Dios en tu vida. En el tiempo pasado, en el tiempo del salmista, una mujer que no podía tener hijos, pues era una mujer no bien vista. Inclusive se pensaba que era una maldición de parte del Señor no poder tener hijos, ¿verdad? Entonces una mujer que tenía muchos hijos era una mujer pues grandemente bendecida. Ahora pues se quieren tener pocos hijos, pero eso no significa que no son bendición o es poca bendición de Dios. Al final de cuentas, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Hay quienes han querido tener solamente un hijo
Sin embargo, de repente Dios dice, no, yo quiero que tengas otro más, y llegan a tener hasta 3 hijos, o hasta 4, ¿verdad? Y hay quienes quieren tener 4 o 6 hijos, y el Señor les dice, no, nada más te voy a dar 2 hijos, o 1 hijo, ¿verdad? Entonces, Dios tiene el control de todas las cosas, pero el hecho de que no se tenga todo lo que uno quiere, no significa que no es bendición de Dios. Ahora nosotros lo entendemos en forma distinta. Pero el que teme al Señor será bendecido con su familia, y su familia también recibirá bendiciones. Dice, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Aquí el salmista usa la figura del olivo, con la esposa usa la figura de la vid, con los hijos usa la figura del olivo. El olivo, hermanos, era una planta muy valiosa, muy importante en ese tiempo en el pueblo de Israel. Eso significaba, pues, provisión, alimentación, ¿verdad? El aceite de olivo era muy preciado en aquellos tiempos. Entonces esto hablaba de provisión, ¿verdad? Hablaba de bendición. Entonces los hijos como planta de olivo alrededor de tu casa. O sea, son bendiciones de Dios para el que teme a Jehová. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Pero también, hermanos, una tercera bendición que encontramos aquí es que quien teme a Jehová, válgase la redundancia aquí de la bendición, quien teme a Jehová será grandemente bendecido. Aquí la palabra resaltar es grandemente bendecido. Los versículos 5 y 6 nos hablan de esto, hermanos. Dice, bendígate Jehová desde Sión. O sea, una manera de ser bendecidos en ese tiempo en el pueblo de Israel era ser bendecidos desde Sión. Sión, la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén era muy importante para el pueblo de Israel. Y lo que dice en lo que sigue en el versículo 5, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Estas son bendiciones espirituales, hermanos. Son bendiciones espirituales para su pueblo en aquel tiempo, y esto representan bendiciones espirituales para su pueblo en ese tiempo. Cuando el salmista dice, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, esto, hermanos, indica ver la presencia de Dios todos los días de la vida de la persona que teme a Jehová. ¿Por qué? Porque Jerusalén era el centro religioso de Israel. Era el corazón religioso de Israel. En Jerusalén estaba el templo de Dios para aquel tiempo. Y esto era símbolo de la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, hubo un profeta que profetizó al pueblo que Dios abandonaría a su pueblo. Había tenido una visión, y la visión constaba precisamente del
de la retirada de Dios de en medio de su pueblo. Y esto vino cuando se destruyó el templo que edificó Salomón. Sin embargo, en el arrepentimiento del pueblo, Dios otra vez vino a ser morada en medio del pueblo. Y Él permitió, y no solamente permitió, Dios fue el que puso todas las condiciones para que se volviera a reconstruir el templo. Y ese segundo templo permaneció hasta el año 70 de nuestra era. Así que Jerusalén era la ciudad de Dios donde estaba el templo símbolo de la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Así que cuando leemos aquí, y verás el bien de Jerusalén, mientras Jerusalén estuviese bien y le iría bien, eso significaba que Dios estaba en medio de ellos, que estaba presente en medio de ellos. Y les dice, todos los días de tu vida. Entonces habla de la presencia de Dios todos los días de tu vida. Entonces una persona que teme a Jehová, los hijos de Dios que temen a Jehová, tienen la garantía de la presencia de Dios todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo mora permanentemente en la vida del cristiano. Y allí está la presencia de Dios permanente en la vida de sus hijos, en la vida de los que somos hijos de Dios. Y después en el versículo 6 dice, y veas a los hijos de tus hijos. Veas a los hijos de tus hijos. Esto, hermanos, indica larga vida. Esta es otra bendición. Esta es una bendición de larga vida en la tierra. Ver la tercera generación de su descendencia. A los hijos de tus hijos. Cuando una persona en nuestros tiempos ve a los bisnietos, algunos han alcanzado a ver tataranietos, pero ¿cuándo se ven a los bisnietos? ¿Verdad? Aproximadamente a los 70, 80 años. Es un promedio, hermanos, que algunos antes y otros después, ¿verdad? Pero bueno, esto solo indica larga vida. Entonces ahí está la bendición de Dios. Es una gran bendición de Dios, los que temen a Jehová. Ahora, sin embargo, hermanos, nosotros sabemos ahora que esto no es una regla, ¿verdad? No es una regla. Y no es igual, no es lo más importante. Todo también tenemos que encerrarlo en la voluntad del Señor. Porque el Señor decide llevarse a algunos antes, ¿verdad? Y ha sido la voluntad del Señor. No podemos pensarlo y decirlo de otra manera, porque Dios es el dueño de la vida, Él la da, Él la quita. Pero esto está hablando en lo general. Pero hay casos muy particulares en donde Dios decide llevarse a sus hijos a una temprana edad, ¿verdad? En la juventud, otras en la edad madura. En fin, aclaro esto para que igual pues no haya allí malos entendidos. Entonces hay casos particulares en donde Dios decide hacer esto. Y bueno, es la voluntad del Señor, necesitamos aceptarlo, y esto es una gran bendición también. Esto no significa maldición, es una gran bendición también, porque el anhelo de todo cristiano
es partir y estar con su Señor. Aunque esto a veces no está presente en la vida de todos, pero ese debe ser el anhelo del cristiano, ¿verdad? Pero bueno, el Señor entonces promete bendición de larga vida. Y finaliza diciendo, paz sea sobre Israel. Que la paz de Dios esté sobre su pueblo. Y la paz de Dios está en los que le temen, en los que son obedientes, en los que andan en sus caminos y reciben estas bendiciones. Así que, ¿quieres tú recibir estas bendiciones? Ahí está. Teme a Jehová, anda en sus caminos, sé obediente. Esto para los que somos hijos de Dios. Pero si alguno no es hijo de Dios todavía, puede llegar a serlo. Solamente tiene que volverse a Dios, arrepentirse de su pecado, volverse a Dios, poner su fe en Jesucristo, recibirle en su vida, esto es aceptarle en su vida, pero como su Salvador y su Señor. Esto es darle a Cristo las riendas de su vida, para que sea Él el que gobierne su vida. Entonces, quien anhele esto y quien desea esto y quien haga esto, pues también va a recibir estas bendiciones que este salmo menciona o describe, pero también muchas otras bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Así que, hermanos, pues somos grandemente bendecidos. Somos grandemente bendecidos, independientemente de que no estemos satisfechos porque no tenemos todo lo que queremos o no tenemos todo lo que quisiéramos. Independientemente de eso, hermanos, somos grandemente bendecidos. Muchas veces no estamos satisfechos y es por nuestra carnalidad, ¿verdad? Porque queremos cosas que no nos convienen. Queremos cosas que pensamos que son buenos para nosotros, pero Dios dice, no, esto no es bueno para ti. Y aunque pareciera bueno y lo mejor para nosotros, el Señor sabe lo que nos va a hacer bien y sabe lo que nos va a hacer mal, ¿verdad? Hay instrumentos que son para bien, pero hay quienes lo usan para mal. Entonces, depende en manos de quién esté aquello. Y Dios sabe perfectamente y conoce a cada uno de nosotros. Por eso es que Él decide qué dejar en nuestras manos y qué no dejar en nuestras manos. Porque Él sabe cómo lo vamos a usar, si para bien o para mal, si para nuestro bien o para nuestro mal. Entonces, independientemente de que no estemos satisfechos, porque no tenemos todo lo que quisiéramos, todo lo que deseamos, todo lo que pensamos que sería bueno para nosotros, independientemente de eso, somos grandemente bendecidos. Si vemos todas las bendiciones que tenemos, hermanos, vamos a comenzar a estar más satisfechos y dejar de pensar en aquello que creemos que nos va a traer satisfacción, pero que en realidad no va a ser así. Siéntase bendecido y no solamente no solamente porque se sienta bendecido ya está siendo bendecido, no, siéntase bendecido porque las promesas de Dios son fieles para su vida. Amén, hermanos. Pues entonces vamos a darle gracias a Dios.